Vamos con esta información de último minuto. Ya estamos con Carlos Zárate aquí en el estudio porque está hablando en este minuto Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno norteamericano. Carlos. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Cómo te va? Cristian, a ustedes buenas tardes. A quien ve usted en pantalla es el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth. Pero habló previamente Marco Rubio y por eso comenzamos con este último minuto, porque se sigue desenredando la madeja de lo que está pasando en Venezuela. Marco Rubio se ha referido al tema de la estabilización de Venezuela, cuarentena de buques incautados, vender el petróleo. Esto va en consonancia, ahí está Marco Rubio nuevamente. Y además habló de recuperación, de que las compañías de Occidente tengan acceso al mercado venezolano, de liberar a la oposición y reconstruir la sociedad civil. Donde no dio ningún detalle el secretario de Estado de Estados Unidos, que lo tiene usted en pantalla, es en aquello de cómo va a ser la transición. Todo esto en una jornada que ha tenido muchísimos temas juntos. Sobre la margen derecha aparece el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que hoy en un evento con Goldman Sachs, una de las empresas financieras más importantes del mundo, dijo que finalmente el tema del petróleo en poder de Estados Unidos se va a ampliar indefinidamente. Y este fue el gran golpe de esta mañana noticiosa. Sí, podríamos, tratemos de organizar la información primero en los hechos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que Estados Unidos ha requisado 2 petroleros en distintos puntos del planeta. Uno estaba yendo entre Irlanda y el Reino Unido hacia el norte y otro en el Caribe. Son 2 petroleros que, según Estados Unidos, iban con banderas que no eran las reales, por una parte, y uno de ellos, el más importante, tenía bandera rusa, lo que podría haber iniciado un conflicto, ¿no es cierto?, entre 2 potencias. Por ahora, Rusia dice que el navío iba correctamente navegando, lo que considera una intervención irregular, de acuerdo a la ley internacional. Y por otro lado está el otro carguero, el otro petrolero, que fue confiscado en las costas del Caribe. Pero todo se enmarca, Carlos, en el esfuerzo que está haciendo Estados Unidos por controlar el petróleo venezolano. Sí, esto tiene varios bemoles, ¿no? El barco que navegaba en el Atlántico Norte era el Marinera. Marinera era el segundo nombre de un barco que se llama Vela 1, que hace rato le estaban siguiendo la pista a los norteamericanos porque no lo habían podido interceptar. ¿Qué fue lo que pasó? Que el Marinera navegaba bajo bandera rusa, como tú bien dices, y Rusia, además de la protesta, dejó un punto de vista que uno no puede perder. Una cosa es que tú estés persiguiendo un carguero que presumes tiene algún artículo que tú quieres decomisar o controlar, y otra cosa es que lo hagas en aguas internacionales, porque ahí hay otro tema. El otro barco se llama Sofía, y aquí lo que hay, según Washington, es que hay violaciones de sanciones y actuación bajo orden y mandato judicial. Yo quiero hacer un punto aquí. Esa orden y mandato judicial, que lo vimos y lo expliqué en el caso de Manuel Antonio Noriega, en una decisión que se tomó en Estados Unidos, faculta a Estados Unidos a aplicar su justicia donde quiera en el mundo. Y eso viola el derecho internacional. Por algo tenemos leyes que nos protegen de aquello. Además, en el caso, perdona Carlos, en el caso de Marinera, que es este primer buque con bandera rusa, ha sido apoyada la operación de Estados Unidos por parte del Reino Unido, que han sostenido además que proporcionaron apoyo operativo planificado. Y además sostiene el secretario de Defensa del Reino Unido que este barco con una historia nefasta es parte de un eje ruso-iraní de evasión de sanciones que está alimentando el terrorismo, el conflicto y la miseria desde Medio Oriente hasta Ucrania. De hecho, dice el Ministerio de Defensa británico que efectivamente inicialmente enarbolaba una bandera falsa. El petrolero había desactivado sus transportadores, sus transponedores en el mar, y intentaron cambiar la bandera mientras era perseguido. Y Gran Bretaña tomó esta medida de ayudar a Estados Unidos porque era un barco, como dice Cristian, que estaba sancionado en virtud de las medidas del embargo que hay contra Irán. Ahora, eso explicó en un comunicado. Hablemos del tema del GPS, porque recuerden que Estados Unidos denunció que Venezuela tiene una flota fantasma. Este buque aparecía esta mañana, el Vela 1 o Marinera, como estamos ya designándolo, supuestamente protegido por un submarino ruso. Claro. Y de hecho fue unos temas de la mañana que finalmente como que se fue disipando hasta que
entiendo que la Fiscalía de Estados Unidos entregó estas imágenes que hemos obtenido para ustedes, que muestran la precisión del operativo, y a mí lo que me asombra de esto, ya pasando a otro tema, es la definición de la imagen, ¿no? Usted está viendo cómo son helicoportados, cómo se bajan los soldados y cómo finalmente los efectivos militares y cómo finalmente toman control del buque. Dice Rusia que o sea, dicen las informaciones que no había ningún barco militar ruso protegiendo a este petrolero. Y lo que dice Rusia es que hay una convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar y por tanto dice ningún estado tiene derecho a usar la fuerza contra buques debidamente registrados en las jurisdicciones de otros estados, y que Estados Unidos se defiende diciendo que no ha ratificado la convención, pero generalmente reconoce ese tipo de disposiciones. Mire qué bonito el subterfugio. Exacto. Rusia agarra, le cambia el nombre al buque, pasa de vela 1 a marinera, sin que se informe. 2 de esto mismo, ese buque cambió de bandera 2 veces, por lo menos. 3 de esto mismo, al buque ya lo venían siguiendo. Y 4 de esto mismo, probablemente no había ningún buque de superficie ruso protegiéndolo, pero de alguna parte surgió aquello de que había un submarino. Ahora, si yo soy Rusia, yo voy a negar eso terminantemente. Yo no lo estaba protegiendo. Lo que pasa es que Rusia ahí ha defendido este petrolero como un petrolero legal. Entonces, sí, en un minuto hubo un cierto nerviosismo, en el sentido de que si Rusia mantenía esa posición, si se ponía duro con aquello, podría haber habido un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, y lo que era complicado. Por ahora, la respuesta rusa ha sido bastante suave. Es una protesta formal, que es lo que cabe. Y también, por cierto, en un día, volviendo al orden que me pidió Mónica, que se vio conmocionado hace una hora que esto empezó a cambiar. Donde también comenzó a cambiar en estas imágenes que revisamos junto a ustedes y que nos van a mostrar. Ya está esa imagen para que cambiemos esta. Al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, que es el encargado desde ayer de manejar todo el tema de la exportación y control de petróleo. Bueno, el tema de fondo es que Chris Wright, hablando de Goldman Sachs, que lo alcancé a contar, dijo, ¿saben qué más? Vamos a controlar las ventas de petróleo indefinidamente. Y esto cambia la figura. Una cosa es que usted le diga al gobierno venezolano, usted me tiene que pasar tanto petróleo, y otra cosa es que yo le diga, usted sabe que yo voy a vender su petróleo. Todo esto se origina, finalmente, en un Truth Social que publicó el presidente Donald Trump ayer en su cuenta, y que da cuenta, vale la redundancia, de cuáles son las disposiciones que van a seguir. Vamos a resaltar lo siguiente. Dijo Donald Trump que le complacía anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizados a los Estados Unidos. El petróleo se venderá a su precio de mercado, y que él, como presidente de los Estados Unidos, controlará ese dinero para garantizar, discúlpenme, que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos. Wright, hablando hoy en esta convención que les digo, en este encuentro económico, y ahí voy a recurrir a mi amigo Cristian Pino, que de eso sabe más que yo, dijo puntualmente, vamos a controlar las ventas indefinidamente. Para explicarlo claramente, en este minuto Venezuela no tiene soberanía sobre su petróleo. A partir de anoche, Donald Trump dijo claramente que las autoridades venezolanas son autoridades que son provisionales. Y ahí, de pasada, hay otra narrativa que se nos arma, porque resulta que las autoridades venezolanas operan dentro de su país bajo mandato constitucional. Entonces aquí hay varias cosas que comenzaron a armarse. Ahora, en términos de inversión, ¿por qué? Perdón, vamos a escuchar primero al presidente Donald Trump, perdón, que tengo el orden acá y me lo salté. Este es el presidente Donald Trump definiendo cómo ve él el tema del petróleo. I'm also meeting with oil companies. Let's go. You know what that's about. We've got a lot of oil to drill, which is going to bring down oil prices even further. Ahora, yendo a cómo funciona esto, ¿en qué sectores las empresas que se reúnen el viernes con Donald Trump podrían invertir? Primero, les tendrá que ofrecer Trump un marco de inversión. Es decir, ¿dónde van a intervenir y bajo qué condiciones? Y dos, y ahí quiero recurrir aquí, Cristian, habría que ver qué dice la Organización de Países Exportadores del Petróleo, porque resulta que inundar el mercado con petróleo venezolano para bajar los precios no es que exactamente vaya a funcionar como Donald Trump quiere, porque en alguna ocasión la OPEP restringió el acceso de crudo al mercado
hizo subir los precios. Claro, ahí puede haber un juego de mercado claramente, pero Donald Trump primeramente está pensando en el mercado interno, es decir, en el mercado de su país para que baje el tema del petróleo. Ahora, también es dado pensar que este control de ventas, ¿qué va a significar? Inversión tiene que haber. Hoy día Venezuela, el país más rico en petróleo, explota tan solo el 25% de lo que tiene, y esto a propósito de la incapacidad técnica, tecnológica para extraer más. Entonces, este control significa inmediato, y el viernes se conversará, inmediato inversión y ir pagándole a los venezolanos ese petróleo que se va a ir a Estados Unidos. Mira, estuve reporteando este tema con un experto en petróleo y me explicaba lo siguiente. El petróleo venezolano tiene una característica muy especial, que es un petróleo muy denso. Es, por decirle, una especie de melcocha, como me decía mi experto, y me contaba que para poder procesar ese petróleo se requieren plantas especiales. Correcto. En el Golfo de México, donde tiene las plantas Estados Unidos, son las únicas plantas, y algunas plantas en China, que pueden procesar este petróleo tan espeso. Es un petróleo que, al ser tan espeso, es más barato, no tiene el mismo valor que un petróleo que sea más líquido, como porque se produce requiere más inversión. Requiere una inversión más importante. Entonces, para Estados Unidos es muy importante este petróleo denso porque es más barato. Lo va a tomar, lo va a procesar en sus plantas en Estados Unidos. Ese petróleo usan un poco en el mercado local, pero en general lo venden exportan el petróleo que Estados Unidos produce, que produce mucho petróleo, que es más caro, porque es más liviano, es de mejor calidad. Entonces siempre ganan dinero en esa pasada, y por tanto Venezuela es importante en esa materia y tiene las mayores reservas de petróleo de este tipo del mundo. Es un petróleo específico que no puede ser refinado en cualquier parte del mundo porque no existe la tecnología. Ahora, para que saquen todo el petróleo que hay, para que aumente este 25%, porque actualmente son como 900 millones de barriles al día, podrían ser 3,5 millones en el mejor de los casos, requieren inversiones en Venezuela, y eso es supuestamente lo que quiere hacer Donald Trump. Qué buen bandejeo el que me hiciste, Mónica, para explicar dónde habrá inversión de Estados Unidos, probablemente. Por ejemplo, en exploración y producción, en servicios petroleros, taladros, bombeo, en infraestructura de transporte, oleoductos, estaciones de bombeo, en refinación y procesamiento. Ojo, porque si Estados Unidos logra resucitar, entre comillas, la industria venezolana y procesar ese petróleo, lo saca de Venezuela listo para utilizarlo en su mercado, para exportarlo. Además, logística y exportación y otros ítems. Ahora, aquí hay una cosa que hay que tener súper en cuenta. El principal comprador de petróleo venezolano era China. Resulta que China tiene aquí dos caminos. O Estados Unidos le vende a China el petróleo que saca de Venezuela, o China tiene que empezar a salir a buscar ese petróleo que no va a recibir en otros mercados internacionales. Por eso te planteaba lo de López Cristian, porque yo creo que más allá de que Trump quiere bajar el precio en Estados Unidos, esto en algún minuto va a tener efectos internacionales. Ahora, de todas maneras, poner en pie nuevamente la industria petrolera venezolana tomará años, no es una cosa de un día para otro, se habla, un proceso se muy habla, largo. Mónica, inicialmente de 18 meses en la etapa de adecuación, pero si uno observa un poquito, esto mínimo van a ser 3-4 años para estar en funciones con el gobierno que hay, porque además recuerden que ayer Donald Trump descartó totalmente la posibilidad de elecciones en un futuro próximo en Venezuela, y comienza a haber una figura que está preocupando a los que saben de derecho internacional. ¿Qué es esto? Es un protectorado, tiene toda la pinta. Es un Estado libre asociado como Puerto Rico. ¿Qué va a pasar con Venezuela en el largo plazo, Mónica?